adquiere durante el matrimonio es ganancial, porque entonces dice, bueno, tenemos que repartir la casa, pero no hacer que después ustedes presentan el convenio y cuando el juez le pide, vamos a mandar un informe a la propiedad inmueble para acreditar titularidad, salta de la información que fue adquirido por donación o por sucesión. Dos formas de adquisición que excluyen la ganancialidad del bien y por lo tanto ahí no hay problema, no había ningún problema que plantear, no había caso de bienes, porque no había ningún conflicto, no había nada que partir, porque el bien era propio de uno de los que recibió, digamos, los cónyuges. Entonces, fíjense ustedes qué importante que es el tema previo que decíamos, las lagunas, la información que tenemos que recabar relevante, en este caso, en materia de bienes, cuándo se adquirió el bien, qué régimen patrimonial rige el matrimonio, son informaciones que tenemos que tener en cuenta, que se basan en hechos, porque si bien hay un derecho, hay un convenio que pueda hacerse, uno tiene que saber los hechos, cómo son, a qué títulos adquirió, etcétera. Así como puede ser, por ejemplo, la edad de las personas. Puede ser un dato muy importante para saber si un acto se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo. Entonces son informaciones de hechos que ustedes tienen que tener, tienen que indagar, hay que buscar esos hechos que pueden ser relevantes. En este caso es súper relevante, ¿no es cierto? En otros casos puede ser irrelevante alguna información, pero que no está. Pero si no hay, o sea, en este caso, si no había bienes gananciales, ¿había caso? No hay caso. Usted no tiene nada que plantearle al juez, ni a las partes. Eso seguirá siendo de quien lo adquirió. Punto. Fíjense ustedes, y les cuento esto porque por la experiencia que yo tengo, casi 27 años como jueza de familia, me han tocado varios casos donde en algunos casos fue totalmente rechazada la demanda, en otros casos fueron bienes excluidos de la partición porque no reunían el carácter de ganancial. El juez solo liquida los bienes gananciales, no liquida bienes propios. Los bienes propios no se liquidan. Entonces, eso es una información relevante. Bien, pero si ustedes no sabían, si ustedes no saben cómo está la parte teórica que es cuáles son los bienes gananciales según el Código Civil y Comercial, esa pregunta no les nace. Por eso yo les digo que no crean que estudiar a través de casos los exime de estudiar el marco normativo, que es la parte teórica. Bien, después está la interdependencia constante que hay entre hechos y normas. Eso ustedes lo tienen que saber. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a ver casos, van a descubrir ustedes, van a ver la importancia de un hecho, solo se descubre cuando se encuentra la norma aplicable. Al mismo tiempo, la norma aplicable solo se encuentra eh, una vez que se han precisado los hechos. Si yo no sé los hechos, no sé qué tengo que buscar, o sea, qué subsuma. Me traen a mí, por ejemplo, mire, yo vengo a cobrar una deuda, doctora, y me está debiendo el señor fulano de tal, yo le presté plata hace como un año y me está debiendo, y usted, bueno, ¿por qué le prestó? No, no, en realidad, usted firmó un contrato de préstamo, no, lo firmé, y usted dice, estamos en el horno, dicen ustedes. No, no, yo solo tengo este papelito, esto que me firmó acá, que me iba a pagar, y cuando ustedes ven un pagaré, listo. Yo veo que esa deuda se documentó en un pagaré, sé que se le aplica el todavía vigente decreto de ley del 56 de los pagarés. Tendré que analizar las cuestiones formales del título, si está todo completito, para antes de presentarlo al juez, porque una vez que lo presenté no puedo tocar, no se puede modificar, no se puede rellenar, no se puede nada. Muchas veces a mí me pasó como abogada que ¿te acuerdas? Me hicieron a un cliente, vino con un mandamiento que le habían realizado y el pagaré estaba vacío, yo no sé ni cómo, o sea, estaba el monto nomás, pero no estaba, no tenía, estaba incompleto el instrumento. Y eso una vez que se presentó al tribunal no se puede completar los datos que le faltan. Les digo que tienen que controlar esas cosas antes de presentar los documentos que estén correctamente para poder. Pero en ese caso, como yo les decía, volviendo al caso, al saber ustedes cómo está documentada una deuda, van a saber qué derecho le va a ser aplicable. Diferente hubiera sido si le hubiera dicho a ustedes, hicimos un contrato de mutuo. Entonces vamos a tener que las reglas del contrato de mutuo, ¿se entiende? Por eso es importante también eh,
encontrar las normas una vez que precisamos los hechos. Primero vamos a precisar lo primero que vamos a tener van a ser los hechos. Luego precisamos las normas que le pueden ser aplicables. Y ahí va a venir la despiadada interconexión de normas que tenemos y a veces lo que se llama el diálogo de fuentes hoy en día. Por ejemplo, hay normas que protegen la vivienda familiar en el 244 y siguientes del Código Civil y Comercial, fundamentalmente frente a terceros, que protegen contra ejecuciones, pero después tenemos a su vez la protección de la vivienda familiar en el régimen patrimonial del matrimonio cuando hay una familia constituida, digamos, y qué puede hacer un cónyuge si puede o no puede, por ejemplo, plantearse a la posición de una ejecución sobre un bien propio del cónyuge, que es un bien que es una vivienda que está sentada la familia, y ahí entra la discusión si la primera parte me dice que esté inscripto en como bien de familia, digamos, en el régimen de protección de vivienda familiar, pero en la segunda parte pareciera ser que no exige que estuviera. Entonces ahí empieza el choque de las normas y tenemos que también definir la prevalencia de las normas y cuál va a ser la que va a prevalecer en mi caso para aplicarla. Entonces ahí vamos viendo que el derecho es complejo, no es tan... A veces hay casos que parecen simples, pero a veces no son tan simples. ¿Eh? eh, y se complica mucho. Por ejemplo, cuando ingresan algunos aspectos, como por ejemplo la vulnerabilidad en los hechos, ¿eh? Porque ahí me está afectando, por ejemplo, si esa persona estaba con la posibilidad o la libertad de haber aceptado o no aceptado esa contratación. Entonces tengo que ver aspectos que ya veo un contrato, pero también tengo que ir a ver los vicios de los actos jurídicos y ahí se va combinando, digamos, la normativa con otras cuestiones. O, por ejemplo, me encuentro con el ejercicio de un derecho del vecino que viene a demandarlo al otro para que corte una palmera que está en el patio porque infringe la ley de medianería. Y ahí tengo que ir ¿de qué me va a valer? ¿Ese ejercicio es un ejercicio regular del derecho o está siendo abusivo? A ver, ¿cuál es la finalidad de la norma que protege la medianería? Y ahí me tendré que ir a ver si puedo traer la figura del abuso del derecho, que vimos en privado a parte general, artículo 10, ¿eh? Y ver si se aplica o no se aplica. Entonces el derecho tiene sus complejidades también, tiene sus principios de ajuste, ¿eh? Principio, interés superior del niño, por ejemplo, ¿eh? Tenemos el concepto de capacidad progresiva, que pareciera ser que se da de bruces contra la reglamentación que tiene el código, donde especifica a partir de qué edad tenemos cierta capacidad, etcétera, etcétera. Tenemos que interpretar cómo funciona esa capacidad progresiva. Entonces, debemos conocer los hechos, pero también debemos conocer las normas y los principios. Y si vamos al artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, si alguien lo tiene ahí a mano, ahí tenemos nosotros el sistema, ¿eh? Si alguien lo tiene, podemos dar una lectura de estos artículos para refrescar un poquito, porque siempre se los tiene olvidado, pero ahí nos manda un poquito el código a qué es lo que tenemos que hacer y no sé si quiere alguien de ustedes leerlo. Sí, doctora. Alegre, bueno, Walter, lee el Sí, artículo primero vos y después le damos a otro que lea el 2. Muy bien, profesora. Artículo 1, fuentes de aplicación. Ah, Los bueno, casos... perdón, lee Sí, no. Walter, Walter el primero, perdón, Alegre Walter y después Blois Walter el segundo. Ah, somos los dos, Walter. Los dos son Walter. Bueno, Perdón, perdón. listo. A ver, Alegre. perdón, perdón, doctora, perdón. Chicos, aclaro, cuando lean, lean tranquilo, despacio, pausado, no traten de leer recorrido porque si no, no se entiende. Cuando uno va haciendo la lectura, tiene que a la vez ir leyendo y escuchándose. ¿Está? Perfecto. Anexo 1, título preliminar, capítulo 1, Derecho, artículo 1. Fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en lo que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos
o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Bien. Bien, ahí Sigo. tenemos el cúmulo de fuentes y habla de casos el código. El código está para resolver casos, ¿eh? Y se aplica a casos. Y ahí nos da la estructura de las fuentes del derecho. Vamos a ir con el artículo 2, Walter Blois. Sí, artículo 2, interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Bien. Bueno, estos dos artículos son fundamentales, son los que van a marcar la actividad de los abogados y abogadas y la de los jueces también. Así que, bien, visto ¿Puedo, esto, puedo agregar algo, Doc? sí, sí, cómo no. Fíjense que el artículo 1 y el artículo 2 le está diciendo a ustedes, cuando leyeron, la palabra debe. Cuando el código dice debe, está hablando que es un deber, no hay una facultad, sino, por lo tanto, tienen que sí o sí ir por esa línea de estudio y de análisis. Es un deber. Artículo 1, deben, y artículo 2, deben. ¿Se entiende? Procesalmente hablando, tienen que seguir esa línea. Bien, bueno, vamos a ir ahora, vamos a continuar entonces. Las preguntas para la detección del problema en la fase inicial, entonces es depurar la información y encontrar el núcleo legal del conflicto. Y las preguntas sugeridas, porque puede haber otras preguntas, ¿no es cierto? Es para el abogado, porque toda la parte ustedes no le van a decir cuál es su problema jurídico. La gente viene con un problema y no sabe, cree que es jurídico, porque obviamente si no, no hubiera ido al abogado, como cuando me duele la panza me voy al médico, ¿no es cierto? Pero no tiene idea, o sea, eso no es una pregunta para decirle jurídico, sino que es una pregunta para nosotros mismos, digamos, internamente. Vamos a tratar de ver cuál es el problema del caso, de los hechos, qué hechos son relevantes y por descarte cuáles son distractores. ¿Qué normas buscarías para resolver este problema o que se aplican a estos hechos? ¿Qué cuestiones jurídicas aparecen en el relato? También tenemos que detectar qué es lo jurídico del relato. Así como a veces hablábamos, ¿se acuerdan de hechos simples? O sea, caminar no pasa nada. Si yo camino y le pisoteo todo el jardín a mi vecina y le rompo todas las rosas que tenía cultivadas, ese, ese hecho se vuelve en un problema jurídico, ¿no es cierto? En daño. Bien, entonces, ¿qué información falta para poder resolver el caso con seguridad? Y si es relevante un dato específico, como por ejemplo la edad, la capacidad, la calificación, o sea, cuándo se adquirió el bien, en este caso que yo les contaba de los bienes, ¿no es cierto? Cuándo se adquirió el bien y por qué título, porque yo, si lo adquiero durante el matrimonio y estoy en ganancialidad, automáticamente pienso es ganancial. Entonces mi pregunta viene ahí. ¿Pero a qué título? Porque son gananciales por regla general los que se adquieren a título oneroso, no a título gratuito. Y una donación o una sucesión producen adquisiciones gratuitas al heredero. ¿Eh? El heredero no paga por lo que recibe en la herencia, ni en la donación tampoco, porque es gratuito. Entonces, fíjense ustedes que hay datos específicos que pueden ser, yo les pongo acá la edad y la capacidad porque estamos en base a los casos del laboratorio que vamos a plantear. Pero las preguntas relevantes pueden ser las que correspondan y que ustedes se le imaginen, pero para eso obviamente ustedes tienen que conocer el tema teórico, porque si no, no hay posibilidad que ustedes se hagan ninguna pregunta frente al relator, tan igual que el cliente que no sabe derecho, digamos. Bien, el primer caso que vamos a trabajar en este primer encuentro es el análisis del pedido de modificación del pronombre por malestar personal. ¿Eh? Acá tienen que leer el caso y hay tres preguntas que ustedes van a tener que responder. Así que los dejo y después vamos a darle unos minutitos, vamos a darle unos 5 minutos para que ustedes este, analicen esta cuestión.
Ay, perdón, que corrí el. Ahí está.
Ay, que no puedo. Bueno, acá a ver, acá a ver. Bueno, estamos, no sé si se encuentran en condiciones, es un poquito, ya tenemos cumplido el tiempo, si se encuentran en condiciones de que abordemos estas preguntas. ¿Alguien quiere comenzar a hablar? A ver, la primera pregunta, ¿cuál es el problema jurídico? Eso es lo más fácil que está, ¿no es cierto? ¿Qué normas son las que involucran este problema? El artículo 69 y 70, doctora. Buen día, perdón. Buen Me, día. me conecté un poquito tarde, Sí, pero por suerte ¿cómo es? Alcancé a escuchar lo último y bueno, entro a participar a partir de este momento está en bien, no hay este caso. problema, no hay problema. Vamos a ver, ahora vamos a pasar acá. Este caso, vamos a ver entonces, ¿cuál es el núcleo de hechos? ¿El sujeto quién es? Lucía, Lucía. ¿Qué edad tiene Lucía? 25 25 años. años. O sea, es mayor de edad, no hay problema con el tema, podría perfectamente, pero también descartamos, fíjense que con la edad también descartamos, por ejemplo, dónde no buscaríamos nosotros protección, en qué normativa que Claro, siempre se invoca. Interés superior del niño, Convención de los Derechos del claro. Niño, que es hasta los 18 años, ¿no es cierto? O sea, eso descartamos. Hay normas Razonamiento. convencionales, ¿eh? En la Convención Americana tenemos varias normas que podríamos citarlas nosotros en nuestra análisis. Bien, el conflicto fáctico que plantea ella es entonces El cambio de nombre, de el cambio prenombre, de... Pero, prenombre. ¿cuáles son las omisiones que ustedes encuentran en este caso? Ella alude a un profundo malestar que le genera el ser conocida con ese nombre, por lo que No, al leí. revés. Ella es conocida por otro nombre y Ah, manifiesta que le entendí, leí. molesta. Tenemos dos hechos ahí. Por un lado tenemos un conocimiento social con otro nombre. No Exacto. sabemos cuál otro nombre, o sea, esa es una omisión, no es una pregunta. ¿Cuál es el nombre? Tenemos que saber, porque si vamos a Exacto. plantear una demanda, tenemos que saber qué es lo que vamos a pedir, ¿no? O sea, hay una omisión ahí. Eso es una omisión fáctica, ¿no es cierto? Y después tenemos también una omisión, o acá, digamos, no tenemos determinado pruebas. ¿Qué pruebas ustedes utilizarían para acreditar estos hechos? El hecho de que ella es conocida por otro nombre, tiene un uso, no uso otro Testigo, nombre, testigo, Claro, doctora. testigo. claro, Testigos. testigos como que la conocen a ella por el nombre que ella Con un seudónimo. dice que es conocida, ¿no? Por ejemplo, ustedes que son de la Tu modernidad, DNI también, no, en el No, DNI, no. que justamente lo que acredita está, el nombre. el nombre, No, porque es un seudónimo. Ella es bueno, conocida por un seudónimo. vamos a tener que presentar el acta de nacimiento original en la demanda, sí o sí, porque nosotros tenemos que acreditar los hechos que queremos, acá se quiere modificar Claro. un dato. El nombre, por reglas generales, es inmutable una vez que se determina, salvo justos motivos, dice la ley. Ahora, los justos motivos están, ¿cuáles serían? Y artículo 69, inciso C, la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquier sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. Bien. Entonces, nosotros necesitamos acá vamos a necesitar tener prueba, ¿no es cierto? O sea, por un lado dijeron testigos. ¿Qué otra prueba? Porque es donde uno puede disponer de cómo uno se denomina y se hace conocido. ¿Qué prueba aparte de testigos? DNI y la partida de No, nacimiento. eso me va a No, no, probar no, lo eso que yo no. tengo registrado. Las redes sociales. Las redes sociales, hay muchísimos casos ahora, eso vimos en un encuentro de derecho civil el año pasado, derecho privado, el nombre en las redes sociales, cómo uno se autodenomina, uno se puede poner el nombre que uno desea, y de hecho, yo me puedo llamar María, y yo no soy María, digamos, pero me hago conocida como María, supóngase que me haga influencer con ese nombre, o que todo el mundo, o vendo un producto y me hago conocido con ese nombre, ¿eh? Entonces las redes sociales también es un elemento, es una prueba que ustedes van a tener que... Entonces una pregunta que le harían era ¿cómo te presentás vos en las redes sociales? Se podría hacer la pregunta para ver si le voy a pedir que me traiga impresiones de pantalla y eventualmente luego pedir una constatación judicial o una pericia, etcétera. Y después el malestar psicológico, que es algo interno del sujeto. El malestar ese
que ella se siente? ¿Con qué prueba tendría que trabajar? Una pericia psicológica. Una pericia psicológica, exactamente. O sea que ustedes detectaron los hechos, detectaron el conflicto, detectaron las normas aplicables y también detectaron las pruebas que van a tener que plantear. ¿Vieron qué fácil que es? No es complejo esto. De eso se trata. Lo hacemos todo el tiempo inconscientemente, nos lo estamos analizando los pasos a veces. Pero cuando uno tiene un ejercicio bueno, uno se puede hacer un mapa visual, ¿eh? Y cuando hacemos un estudio, por ejemplo, de un caso que está sentenciado, porque podríamos traer jurisprudencia, por ejemplo, para decir al juez, mire, señor juez, que en otro caso similar se aplicó, se admitió el cambio de nombre. Entonces yo ahí me voy a estudiar el caso de un caso resuelto, vinculado a mi caso. Lo tengo que tratar de buscar con hechos similares, es decir, una persona mayor de edad, es indistinto que sea mujer o varón, que también haya tenido los mismos hechos relevantes que tengo yo, es decir, conocido por un prenombre y con un malestar por el uso del nombre que tiene. Entonces yo voy a buscar una sentencia parecida y hago una ficha del caso de esa sentencia para volcarla después en mi escrito, ¿no es cierto? En qué tribunal, pues tengo que identificar dónde se falló, quiénes fueron las partes, los hechos esenciales para que coincidan con mis hechos esenciales, o sean similares, análogos. Vieron que cuando nosotros vimos en el artículo primero dijeron leyes análogas, que son leyes que resuelven situaciones parecidas, pero que no son las mismas, digamos. Hay analogía. Yo tengo fallos también que pueden ser de uso de analogía. ¿Para qué? Para fortalecer mi presentación. El problema de haber detectado y eventualmente el sentido de la decisión si es un fallo real. Yo estudio con esta ficha del caso, parecido como resuelvo un caso, estudio un caso a través de un caso resuelto. Y me hago una ficha o un mapa de ese caso. Y esos son los elementos que yo tengo que poner, que son los mismos que yo busco en mi caso. Nada más que acá le agrego el dato, los datos formales, porque es algo que se falló. Tengo que identificar el tribunal, la fecha, etcétera, para que el juez pueda corroborar que esa fuente que yo cito es real. Y entonces me puedo valer también de esta sentencia de este otro caso análogo, para darle fuerza a mi caso y decirle ya se ha resuelto en este sentido también. Además de que la norma me habilita a esta petición probando determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vieron que esto no es una cosa complicada. Yo acá les había hecho un mapa visual del caso de esta manera. Núcleo del hecho, Lucía, 25 años, con plena capacidad de ejercicio. Conflicto fáctico, una disociación entre el nombre registral y el nombre social usado toda la vida. El elemento subjetivo está en profundo malestar como afectación espiritual y psicológica. Y el problema jurídico, acá tengo que ver, el malestar y el uso social constituyen un justo motivo para alterar la inmutabilidad del nombre, porque la norma me exige ese justo motivo. Lo que tenemos de ventaja hoy en día es que la norma es bastante descriptiva, o sea que nos da un montón de situaciones que nos permite, nos facilita el planteo. Y la tensión central que tiene este problema jurídico es cómo lo resuelve, fíjense, entre la seguridad jurídica del registro frente al derecho a la identidad dinámica de la persona. Ustedes saben que todo esto está basado en que la identidad es un concepto que tiene componentes estáticos y componentes dinámicos, ¿no es cierto? Y a veces los estáticos, como son el nombre y el apellido, que una vez que se adquieren quedan ahí fijos, también pueden sufrir modificaciones en virtud de la socialización de la persona con con otro prenombre. O, por ejemplo, como pasa en el caso de la adopción, que se produce y se autoriza legalmente también el cambio del apellido, en ese caso, o del prenombre. Este caso es un caso más simple, ¿no es cierto? Pero hay una tensión entre seguridad jurídica registral frente al derecho a la identidad. Y esa tensión se resuelve a favor de la identidad dinámica cuando hay justo motivo. Tiene que haber justo motivo, no un mero capricho o una moda, ¿no es cierto? Y acá además está sentada por hecho fáctico, que es el conocimiento, el uso de otro prenombre. Fíjense ustedes que si una persona no tuviera registro, una persona que no se registró, que no se inscribió su nacimiento,
Uno cree que no pasa, pues le digo que pasa, más de lo que uno cree, de personas sin documento, digamos, indocumentada, no registrada, que son conocidas con nombre y apellido. De hecho, han ido a la escuela, lo han bautizado, etcétera, y después hacen el proceso de inscripción de nacimiento. ¿Y cómo ellos adquieren el nombre en ese caso? Por el uso. Se le va a reconocer en la sentencia que ordena la inscripción el nombre de uso y el apellido de uso si no corresponde a ningún progenitor, porque a veces pasa que no se puede probar el vínculo con los progenitores de algún niño que haya sido abandonado en su momento y ahora es mayor de edad y no sabe, se quedó González, pero no sabemos nosotros si, o sea, no pudimos establecer porque no sabemos quién es el señor González, entonces se le permite por el uso. El uso, ¿por qué? Porque el derecho reconoce este aspecto dinámico de la identidad en otros casos también, ¿no es cierto? Como en el caso que les digo yo, donde tenemos que promover la inscripción de nacimiento de alguien. ¿Mm? Hay casos donde se admitió el registro, no se probó la filiación paterna, porque, por ejemplo, no estaban casados y vino la madre sola a reconocerla, pero la hija había sido reconocida toda su vida con el apellido Villalba, que era el apellido del supuesto padre. Y sin embargo, no se hizo lugar a la o sea, no se hizo lugar al a la inscripción con filiación paterna, porque no se localizó al señor ni estaba casada para presumir la paternidad al momento de la concepción. Y no estaba, entonces, en ese caso, eh, se ordenó la inscripción porque a esa persona hay que inscribirla, porque nació y existe, con la filiación materna que sí estaba determinada, pero no con la paterna, aunque se le permitió por el uso el apellido Villalba, con el cual fue conocida, tenía al momento de la sentencia 22 años. Entonces, eso ocurre también, también esta faz dinámica es un tema interesante y ustedes cuando estudien otras normas que rozan todo el tema del nombre van a ver que tienen esta posibilidad del uso, de reconocimiento del nombre de uso. Bien. Entonces, el andamiaje normativo está en el Código Civil y Comercial, reglas del nombre y Tratado de Derechos Humanos que hablan del derecho personalismo, de la identidad, porque también la integridad física y moral estaban afectadas en el caso de Lucía, porque ella tenía un malestar por tener que estar explicando todo el tiempo cuál era su nombre. Entonces, esa situación, hay personas que no le producen nada, pero hay otras personas, por eso es muy subjetivo, por eso decimos elemento subjetivo. Eso depende de cada sujeto. No les pasa a todas las personas lo mismo. Inclusive, siempre cuento yo un caso de una persona que tenía un nombre Ramona, que para otra persona puede ser un nombre genial, y para una persona era mortificante ese nombre y pidió el cambio, ese prenombre y pidió el cambio. Es decir, es subjetivo el malestar, no es una cuestión objetiva. Por eso la prueba está destinada a tratar de determinar la afectación espiritual y psicológica de esa persona, para la cual también pueden servir testigos, amigos, alguien que le haya relatado o que supiera de su entorno lo que le molestaba esta situación y además sin perjuicio del informe psicológico también. O sea, los testigos acá también pueden aportar bastante sobre esa cuestión. Bien. Una pregunta, doctora. Sí. También el artículo 69 habla de justamente que de justos motivos cuando hay un cambio de prenombre en la razón de identidad de género. Ese es automático, ese no tenés ni que ir a Ajá. juicio. Si a vos, supóngase, vamos a plantearle variante a este caso. Viene en realidad Lucía, ella usa el nombre José, es mayor de edad y le plantea el mismo caso. ¿Ustedes le hacen una demanda judicial o qué le indican que tiene que hacer? Presentarse, porque como no hace falta una intervención judicial, solamente Trámite administrativo. Ah, Pero eso lo saben porque leyeron la norma jurídica. ¿Vieron la importancia de estudiar que hay? Si uno no sabe, no va a poder darle al cliente
el consejo correcto, va a ir a plantear una demanda, quizá igual, porque se acordaba de esta parte nomás, pero no sabía de la ley de identidad de género, que te dice que la primera vez es, ¿cómo se llama? Una cuestión administrativa. Ahora, si Lucía viene diciéndole que ella era José, que ahora es Lucía, que es conocida como José, pero que le produce un malestar terrible porque ella quiere volver a ser Lucía, no se siente más varón. Ya había hecho el cambio registral. ¿Cómo tiene que hacer el proceso ahora? ¿Qué le indicarían? Doctora, ¿Sí? permiso. En ese caso sería porque los registros son únicos. Nosotros estamos registrados en el registro de las personas con esa identidad, ese nombre. Lo que se hace es cambiar el género, pero sigue el antecedente. Eso no se puede borrar. Si yo quiero volver otra vez, vuelvo a presentarme. Pero Y ¿por qué vía? No, pero no es por vía administrativa. La ley dice por vía judicial. Ahí ya cambia. Es un El primer proceso cambio, abreviado, profesor. ¿vieron? Y ahí yo les marco esto, no importa que no sepan usted acá, porque uno no se acuerda de todo tampoco, le marco la importancia de estudiar las normas. Si a mí me viniera el caso este de Lucía, que era José antes, luego fue Lucía, y que ahora quiere ser José de vuelta, entonces yo le diría, bueno, déjame que, si no me acuerdo en ese momento, voy a estudiar tu caso y te llamo mañana, o te llamo el miércoles. ¿Entienden? Y me voy y leo de vuelta las normas, pero tengo que reconocer más o menos dónde está el andamiaje normativo. Porque no es fíjense que no es el mismo procedimiento y puedo errar gravemente ahí. Puede ser que la primera vez no, ignore esto y le mande una demanda cuando es innecesario, o que la mande a hacer un trámite administrativo cuando en realidad es judicial la vuelta atrás del género. ¿Por qué hizo la ley así esto? La finalidad de la norma es evitar que se malverse este derecho de autodeterminación del género, ¿entiende? De autopercepción, que no se utilice como hubo el famoso caso del que se quiso jubilar antes de la FIP en Salta y se cambió el género para jubilarse a los 60 en vez de a los 65. ¿Se entiende? Entonces, no está prevista la ley de género para eso, está prevista para otras, está prevista para aquellas personas que realmente tienen la situación. Entonces, lo que ha hecho es facilitarle el cambio primero, pero cuando vos quieras volver para atrás vas a tener que hacer un proceso judicial, cuando vos te arrepientas, digamos, de la modificación de género y entonces tenés que hacer un proceso judicial. Y esto me viene muy bien a que lo hayan planteado, así para ver todas estas variables que hay en un mismo caso, todas las variables que puede tener, eh, la importancia del conocimiento del derecho, de que no se puede, por eso también les pasa a los alumnos, y esto ya es una, en realidad una descripción, pasa mucho que van al parcial. Yo, por ejemplo, tomo el libro abierto los exámenes, es decir, les permito llevar el material que ustedes quieran, así como están trabajando ahora en su estudio, en su casa, con su material, con su código, ustedes van a la clase y van a buscar una respuesta, pero la mitad del curso sale mal, porque no se va a cuando yo no sé nada, ahora acá muchos de ustedes ya han pasado la materia, entonces alguna noción los lleva para el lado, no sé, o por lo menos en el índice del código van a buscar rápido. Pero cuando uno no sabe la materia, no la va a aprender porque tenga el libro al lado, no hay ósmosis, hay lectura. Y la lectura, como les decía el doctor hoy, así como leímos los artículos, de manera pausada, con las comas, con los puntos, tranquila, tratando de comprender el texto, lo mismo tenemos que hacer con el andamiaje normativo que nosotros tenemos. No nos vamos a acordar de todos los detalles, pero vamos a tener una noción fuerte para que nos permita ir a buscar la solución y entenderla. Si yo nunca leí o no entendí el tema y no voy a resolver en el examen, no voy a resolver el caso, ni al cliente le voy a resolver en el momento una respuesta. No está mal porque uno nunca sabe todo, pedir un tiempo y decirle, bueno, voy a estudiar tu caso y te llamo el miércoles para ver qué hacemos. Esa es una solución, un consejo que les doy, porque nadie sabe todo, yo tampoco sé todo, siempre estoy aprendiendo y estudiando, y si estoy hablando acá, porque estudié antes de venir a hablar acá, porque Doc, estudio. Doc, Sí,
Lo que le queremos decir a ustedes es que más allá de los conocimientos que ustedes puedan llegar a tener más allá, fíjense que en esta primera etapa nosotros nos enfocamos exclusivamente, fíjense las variantes que se presentó, un solo caso, las distintas variantes que se pueden ir presentando. Entonces, ahí está cuando uno analiza los hechos relevantes. Si uno se hace la pregunta y si la respuesta de la pregunta es, ¿va a cambiar si cambio esta variable? Y si es afirmativa, no va a llevar a otra variante. Lo importante del artículo 1, el artículo 1 del Código Civil no está puesta por el azar. No es una idea del legislador de ponerlo porque se le ocurrió. Es la base de todas las normativas, no solamente en familia, sino en familia, en contrato, en todos los derechos civiles le va a dar a ustedes. Entonces, si ustedes pueden comprender, fíjense que lo primero que dice el artículo 1 dice que va a aplicarse y va a ser resuelto según la Constitución y los tratados. ¿Qué quiere decir? Que nos obliga a nosotros ir a conocer los derechos convencionales y conocer la Constitución y las convenciones que forman parte, porque son el sustento de todas las normativas. Y también nos sigue diciendo nosotros, fíjense lo que le dijo la doctora hoy, con respecto al cambio de nombre, el del uso nomás, con los usos y prácticas y costumbres según la finalidad de la norma. O sea, se tiene en cuenta eso. Entonces, todo esta primera parte que nosotros venimos, que es de 3 partes o de 4 o de 3 encuentros, lo van a tener que resumir después con la práctica en un solo acto que es con la llegada de su cliente. Pero no crean que es largo, no crean que es extenso, sino que con la práctica van a llegar a esa situación. Entonces, ustedes tienen que analizar. Y el otro consejo que le damos es, toda norma trae su regla. Entonces, no es elegir la norma por elegir, sino ver si realmente el caso se aplica a lo que la norma describe como regla o como requisito. ¿Está? En esta primera etapa le estamos hablando, no estamos hablando todavía en conjunto. Muchos le creen, por eso la doctora tiene razón cuando le dijo, ha tenido casos que han desechado demandas, por ejemplo, en cuestiones de bienes, porque todavía cometemos errores, algunos abogados que estamos en la práctica, de creer y confundir sin leer, creyendo que lo sabemos todo, cuáles son los bienes propios y gananciales, por ejemplo, algo tan simple. Y a veces metemos la pata, que a la larga lo que nosotros queremos acá es que no ocurra eso para que después, aunque ustedes no crean lo procesal, el que paga no son ustedes, sino son sus clientes, después con las cuestiones de planteo de incidente que pueden llegar a darse. Entonces nosotros queremos evitar esa situación para darle la mejor herramienta a ustedes para tener mejor calidad para con su profesión. ¿Está? Gracias, Doc. Bien. Bueno, vamos a ver otro caso más y con esto vamos a cerrar el taller de hoy. El otro caso espera un segundito, porque tengo que modificar algo acá que me quedó. Ay, un segundo, por favor, porque si no les voy a hacer una complicación a ustedes. Bien, vamos a compartir acá el caso. Este caso se trata de un caso, no sé si ven bien, pues está medio chiquito, me salió, me parece. Situación planteada. Un adolescente de 15 años firma de forma directa un contrato de patrocinio publicitario sin la intervención de sus padres. Bueno,
Acá le vamos a dar unos minutitos, también 5 minutitos, para que ustedes analicen esta y se hagan las preguntas pertinentes del caso. Le vamos a dar otra vez 5 minutos, ¿eh? Así que a partir de ahora.
Bueno, vamos a volver. Lo primero que vamos, este caso se pone más complicado, tiene un juego mayor de normas que el anterior, pero para empezar, digamos, tenemos acá una persona, el sujeto, ¿quién es? El menor de edad. Es El menor de adolescente edad. de 15. Perfecto, un menor de edad adolescente. O sea que acá tenemos la primera cuestión es sobre la validez y capacidad del adolescente. ¿Es válido el contrato? ¿No es válido? ¿Tiene capacidad el adolescente? Entonces ahí tenemos que ver las reglas primigenia que tenemos, artículo 26, ¿m? 25 y 26. El 25 dice que adolescente es la persona que tiene de 13 y 18 años. O sea, tenemos un adolescente, muy bien dijeron ustedes. Ahora, en cuanto al ejercicio de los derechos de las personas menores de edad, el 26 nos dice que el principio general es que actúa a través de representantes, excepto para los actos que allí regula, que son los actos sobre el propio cuerpo. O sea que este es un acto, cabe preguntarse, ¿este es un acto personalísimo o es un acto patrimonial? Patrimonial, Un acto Patrimonial. patrimonial. O sea que no se le aplican las reglas del claro. 26 que se sigue, se aplica la primer parte. Muy bien. Ahora hay cosas que no sabemos nosotros acá, porque el código autoriza al menor de edad a pequeños contratos, o sea, no sabemos la dimensión de este contrato de publicidad. Claro. Pero también tenemos normas del Código Civil y Comercial, de la Convención de Derechos del Niño que protegen a los niños, eh, ¿cómo se llama? Perdón, tenemos el derecho el artículo 53 del Código Civil del derecho a la imagen. El derecho a la imagen tiene que ser el consentimiento expreso, dice. Acá tenemos expreso porque el menor firmó, pero él estaba en capacidad de firmar esto. No. No. En principio, No lo no es sabemos. porque no sabemos los datos, pero si tuviéramos los datos del contrato, un contrato de publicidad va a ser un acto de exposición de la imagen de una persona menor de edad. Eso también puede afectarlo el día de mañana, puede afectarlo en su vida escolar, en su vida relación, o puede beneficiarlo, ¿no es cierto? No sabemos. Como es un acto que podrían los padres ratificar o el contenido del contrato, tendríamos que leer el contrato, porque puede ser que el contenido del contrato diga, bueno, que le van a pedir la confirmación a los progenitores, por ejemplo. En ese caso podría entonces validarse o convalidarse o confirmarse el acto prima facie inválido, ¿no es cierto? El contrato puede estar sujeto a esa condición. Claro, podría estar. Por eso tenemos que saber el contenido del contrato. Esas son las cosas que no sabemos. Tampoco sabemos cómo define el contrato quién va a administrar el dinero o si el menor, el adolescente, ejerce algún tipo de profesión. Porque si la persona menor de edad ejerce algún tipo de profesión, ya cambia todo. La ley autoriza a la persona que tenga título habilitante, menor de edad, a Artículo 30. inclusive disponer sobre el patrimonio producto de esa publicidad. Supongamos que se trate de un menor de edad que ya sea influencer o actor Claro. profesional o futbolista hoy en día también, ¿no? Y firma un músico. contrato o Habría músico. que, doctora, ¿Sí? habría que tener en cuenta la autonomía progresiva, de acuerdo a la convención. Claro, pero ustedes saben que el código es bastante riguroso con los patrimoniales, le pone mucho cierre, es decir, es más amplio para los extrapatrimoniales porque no hay posibilidad de delegación sobre los extrapatrimoniales como sí puede haber en los patrimoniales. Y la complejidad a veces del mundo de los negocios y el empresariado, porque imagínense que sabe una persona, por más influencer, futbolista, lo que fuera, yo le puedo asegurar que ninguna empresa seria va a firmar con un menor de 15 años un contrato sin que vengan los representantes legales a firmarlo porque no se va a exponer a una nulidad contractual. Pero puede pasar, por ahí puede ser una cosa más pequeña, ¿no es cierto? Si seríamos Acá tenemos, patrocinantes del adolescente, aconsejaríamos eso, profesora, lo que dice usted. exactamente, Que los padres apoyen esta... vamos a analizar el contrato y después aconsejarle, porque inclusive podría ser que los padres estén preguntándole a ustedes
confirmamos o no confirmamos el contrato, nos conviene o no nos conviene. O sea, todas esas cuestiones hay que analizar. O sea que acá las preguntas son cuál es la naturaleza jurídica del contrato, porque eso también define las normas aplicables. Si el contrato no son meros negocios, pequeños negocios, porque la persona menor, en virtud de la capacidad progresiva, está autorizada. Después puede ser que haya un conflicto de intereses, otro agregado, entre el adolescente y sus padres, que no quieren firmar o que no están de acuerdo con quién va a administrar el dinero del contrato, por ejemplo. Puede haber un conflicto de intereses, porque normalmente los progenitores son administradores de los bienes, del dinero, excepto aquellos que vienen de los contratos de trabajo o de ejercicios profesionales, ¿no es cierto? O sea que también tendríamos que ver ahí. Em, Pero, disculpe, doctora, una sí, pregunta. sí. Eh, y la intervención del abogado del niño en ese caso, si él llegara, porque el niño ya no es un objeto de derecho, sino un sujeto de derecho. Bueno, ¿Cómo? si hay conflicto de intereses entre los progenitores y el adolescente, en ese caso, el adolescente puede tener su abogado, un abogado del niño, digamos, para que lo asesore autónomamente del abogado de los progenitores. Si a ustedes le van y les plantea ese conflicto de derechos, ustedes van a tener que elegir o soy abogado del adolescente o soy abogado de los progenitores. No van a poder ser abogados de los dos al mismo tiempo porque entre los clientes hay un conflicto de interés. Es como que yo quiera estar del lado del demandado y del actor, digamos, no puedo estar de los dos lados. En este caso hay conflicto de intereses, viene el tutor especial, según dice 109, pero en el caso de un adolescente, puede, en vez de tutor especial, designar un abogado del niño para que lo patrocine si hay conflicto, ¿no es cierto? En este caso. O sea que fíjense que de un caso que podríamos resolverlo directamente, es inválido el acto, se nos abren un montón de preguntas que tenemos que hacernos previamente para dar una determinación. Eh, Porque también puede haber, si el menor no es un profesional, prima facie es inválido el acto, pero podría abrirse la posibilidad de la ratificación o confirmación por parte de los representantes. Esa sería más o menos simplificadamente una cuestión, pero para eso yo tengo que saber, después tengo que ver también, por ejemplo, las cláusulas, si no es profesional, si el adolescente no es un profesional ni tiene título habilitante, no va a poder, no se genera el patrimonio especial que se le genera a aquel menor de edad que tiene título habilitante y ejercicio profesional, que es que administra y dispone de su patrimonio. Por lo tanto, si cobrara por la publicidad y es un futbolista o un músico, él podría administrar eso. Si es un menor simplemente que presta su imagen para campaña publicitaria, no sé, para promocionar esos folletines de tienda, qué sé yo, o de una propaganda, un producto en la tele, nada más, y esa es su única actividad, entonces ahí ya en la cláusula de pago debe ser dada a los representantes legales, que son los administradores naturales del patrimonio de la persona menor de edad. O sea, va a haber varios bemoles de acuerdo hasta a qué respuestas nos den o qué hechos tengamos frente a la situación de esta persona adolescente. O sea, que acá tenemos varias omisiones relevantes que tenemos que develar si existen o no existen en el caso. No nos basta con esto, sino que tenemos que saber, bueno, ese contrato de publicidad, él ejerce algún tipo de profesión, tiene título profesional, es en virtud de esa actividad que firmó el contrato de publicidad, y ahí se abren un abanico de posibilidades de validez, y aun cuando fuera inválido o cuando fuera válido, cuando fuera confirmable por los padres, a pesar de eso, a pesar de que la persona, porque por ahí es un músico famoso, pero todavía no, la ley habla de título habilitante, por lo tanto se discute si yo soy famoso y soy músico, si eso es título habilitante, digamos. Eh, es como que uno, cuando es abogado, tiene el título, es médico, pero cuando esa terminología título habilitante, ¿a qué se refiere? También tenemos que determinar a qué se refiere el título habilitante. Entonces tenemos un montón de aspectos. Fíjense como un caso pequeño nos puede llevar a la invalidez, a la confirmabilidad, a la nulidad relativa. Acá, por mencionarles algunas normas, tenemos el 25, el 26, el 684, tenemos el 53 del derecho a la imagen,
Tenemos de la convención, tenemos artículo 2 y 32, tenemos, eh, eh, tenemos también artículos de la convención que hay que ver si no hay una situación de explotación. Por ejemplo, vemos el contrato y es irrisorio lo que le pagan. No sé, viene la firma Nike y le paga al chico $5.000 para que haga una campaña un año, por ejemplo. Por ahí puede ser irrisorio el monto, entonces puede haber una explotación de esa persona, o un aprovechamiento de esa persona. Ahí podríamos irnos también a un contrato absolutamente inválido, podríamos plantear. O sea, que hay que analizar el instrumento, también analizar si el cliente viene a querer retractarse o querer validar el contrato, si quiere validar, estudiar las formas de validación que tendría, etcétera. O sea, hay muchas cuestiones que tenemos que preguntarnos o hacernos para determinar las normas aplicables y lo que vamos a proponer como camino. ¿Mm? Porque pueden venir los padres y hacer una ratificación ante escribano del contrato y queda perfeccionado, por ejemplo. Vienen los padres y firman y se terminó el problema. O los padres vienen a verlo para anular esto, porque no lo autorizan. Es un tema delicado porque cuando está en la imagen de una persona menor de edad, siempre hay un problema de que esa imagen pueda provocarle, esa exposición pueda ser nociva. No siempre las exposiciones son a favor, digamos, de las personas menores de edad. Pero bueno, un poco la idea es para que ustedes hagan el ejercicio de determinar hechos relevantes, ver las omisiones que los va a llevar a las preguntas que ustedes tienen que contestarse para poder determinar justamente el plexo normativo que va a jugar en el caso concreto de acuerdo a la pretensión también que les pueda traer el cliente en el caso, o la solución del caso. ¿Alguna pregunta? Se entendió todo lo que se explicó, doctora. La verdad que fue ampliamente interesante todo lo que pudimos compartir acá en esta charla. Bueno. Es la idea. La idea es un poco que ustedes también aprendan de que hay un proceso para abordar el estudio de los casos, que hay preguntas, que hay un mecanismo, que hay ítems a determinar, como los que vinimos marcando, y que siempre se aplican prácticamente los mismos ítems, aunque las preguntas van a ir variando de acuerdo a las particularidades del caso, a los relatos que les llegan a ustedes. eh, para resolver o para hacer. Las pretensiones también van a definir un poco el esquema de las preguntas que ustedes van a tener que hacer. Eh, a veces, por ejemplo, eh, eso va a determinar también, como veíamos en el tema del nombre, el camino que tienen que elegir ustedes para, o sea, cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son los pasos a seguir, qué tiene que hacer el cliente para obtener tal pretensión, o que varía de acuerdo a las circunstancias. Vieron que en el caso del nombre, cuando es cuestión de género, vaya directamente, primera vez, vaya directamente al registro y hágalo ahí, le cobro la consulta. Pero cuando tiene que revertir, vamos a tener que hacer una demanda. Eso cambia ya el tema también profesional de ustedes. ¿Eh? Entonces, bueno, la idea nuestra es tanto a los alumnos, prepararlos para cuando se encuentren frente a exámenes de sistema de casos, como también a ustedes en la faz profesional, también que este ejercicio que van haciendo en los exámenes, vean la parte del armado, digamos, la parte del por qué hacemos el sistema y que nunca hay que desestimar el estudio del marco normativo constitucional y convencional que tenemos, como le marcó el doctor Zamudio hoy, el artículo primero del Código Civil y el segundo son fundamentales. Cuando no nos acordamos, vayamos ahí y de ahí comenzamos nosotros de vuelta a reconstruir. Y les digo que ese es como cuando uno va a trotar todos los días, obviamente que después correr los 10 kilómetros es fácil cuando uno se entrena, y esto es cuestión de entrenarse. Y todo el tiempo se va a entrenar, y todo el tiempo uno va y va a leer, va a leer también. Entonces, el estudio es importante para
abordar los casos entonces, el estudio del marco teórico. Es como una previa. Muy bien. Yo por hoy me despido, espero que esto haya sido de utilidad, que hayamos cumplido el fin. Agradezco mucho la idea de este laboratorio que han tenido porque me parece muy positivo y muy útil para todos los que quieran aprender y formarse realmente para la salida al ejercicio profesional que está para algunos más próxima que para otros. Bueno, de mi parte les quiero decir, vieron que acá lo que estamos haciendo, nosotros les vamos a enseñar cómo van a ser ustedes como profesionales, porque es una decisión que dedican cada uno en el futuro. Pero sí le estamos dando la herramienta para que ustedes tengan. Esta primera etapa era justamente abrir un poco la mente para que vean que no es solamente algo que está en el ideal, sino que es una primera etapa donde nosotros tenemos que conocer, porque esta construcción que ustedes van a ir haciendo del caso que se le va a presentar, o sea, del relato del cliente, ustedes tienen que construir eso mediante la normativa y lo que te pide la normativa para llegar a llevar adelante su pretensión. Es decir, esa famosa acción, pretensión y demanda que dice el código, que dice el proceso, nosotros estamos recién en la parte de la acción, estamos recién armando, estamos viendo a qué jurisdicción vamos a acudir, depende del caso que tenemos. Es decir, ni siquiera entramos en ese andamiaje, pues, sino que estamos en la etapa de lo que muy poco, porque esto muy poco hay de esto, que es la interconsulta del cliente con el profesional. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Y todo le restan relevancia cuando es la parte más importante, porque es donde uno puede elaborar y tener y determinar cuál va a ser su teoría del caso en sí para lo que pretende esta persona que viene a hablar con nosotros. Clase que viene ya va a haber un poco más de preguntas, va a haber un poco más de cuestionario, va a haber un poco más de lectura para que ustedes ya empiecen a ir cerrando y con la última clase vamos a hacer el cierre grande de qué es lo que realmente se tiene en cuenta para que luego en el trabajo final que los chicos le explicarán, vuelquen todo lo que nosotros les hemos dado en esta cuestión. Lo que quisimos en este primer día es abrir un poco la mente y hacerles saber de que existe varios abanicos o varias posibilidades o varias alternativas ante un hecho que se le plantea a ustedes, como es la vida misma. La vida misma, ustedes mismos tienen planteado su diversidad de cuestiones para llevar adelante. Por mi parte, muchas gracias y bueno, estamos a disposición siempre. A disposición, hasta luego, chicos. Muchas gracias, hasta la clase que Gracias, viene. profe. Hasta la próxima. Gracias, chicos, por Muchas conectarse. gracias. Que tienen el mismo horario y con el mismo idea. Gracias, muy amable. Gracias, chao.